Welcome to Francis Collins School. Yo voy a tener que resolver todo esto en hora de clases, alguna inquietud o duda y demás. Bien, ahora pasamos con la vista, luego a trabajar el tema que nos corresponde. Entonces, veamos. Empiezo llamando asistencia, el día de hoy. ¿Estamos? Ya, estamos 10, perfecto. Bien. Y vamos, Leonardo, ¿sí está presente Leonardo? Bien. Silvana, ¿sí está presente Silvana? Fátima, ¿sí está presente? Bien, señorita. Liz, señorita Liz, ¿sí está presente? Muy bien. Yesia, también está presente Yesia. Fabricio. Sí, estoy presente. Sí, está presente, muy bien. Señorita Ana, también está presente. Doménica. Buenos días, profesor. Buenos días, señorita. Por favor, hoy día no maltrate a su hermanita. Al menos no con la cámara encendida. Daniel. Sí está presente Daniel. Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué tienes otro nombre ahí en cámara, Daniel? Se olvidó cambiarlo. Alejandro. Sí está Alejandro. Presente, profesor. Y Fernando. Presente, profesor. Bien, Fernando. Correcto, entonces estamos todos presentes, todos hemos recibido las indicaciones para lo que la exposición que más tardecito les voy a estar enviando. Y ahora sí, empezamos con la clase. El día de hoy nos toca movimiento parabólico. ¿Ya? Perfecto. Veamos. Movimiento parabólico. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar en movimiento parabólico, bro? Como ya les indiqué anteriormente, movimiento parabólico justamente va a englobar lo que viene a ser, ¿qué cosas? Primero que nada, lo que viene a ser caída libre, ¿cierto? Y también tenemos que ver el MRU, ¿ya? Son dos movimientos que se van a dar en uno solo. ¿Cómo así, profe? No entiendo eso. Mira, veámoslo de forma gráfica, de manera rápida. Yo tengo un objeto, qué sé yo, es una pelotita, es una bala, ¿ya? Que va a ser lanzada. Y la voy a lanzar de la siguiente manera. Yo voy a bajar el brazo y la voy a lanzar hacia adelante. El móvil, el objeto, no va a describir una, ¿qué te digo? Y va a llegar a ese punto. ¿Sí? Va a tener que llegar a ese punto. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Acá hay dos movimientos implícitos. El primero, que va a ser el de MRU. ¿Por qué? Porque va a recorrer una distancia. ¿Cierto? Va a recorrer una distancia, va a estar involucrado un tiempo, ¿correcto? Y también va a estar involucrado, ¿qué cosa? Una velocidad. ¿Sí? Perfecto. Esto en el caso de MRU. Pero no solamente se da ese movimiento, porque si te das cuenta, este móvil también ha tenido que subir y que bajar. Así que mientras sube y baja, también va a describir ¿qué cosa? Un movimiento de caída libre. Y en este movimiento de caída libre va a estar presente ¿qué cosa? La distancia hacia arriba, que se denomina altura. Está presente ¿qué cosa? La fuerza de la gravedad, que va a impedir que el objeto suba demasiado y luego va a hacer que baje. ¿Sí?
¿Correcto? Correcto. ¿Ya? Y bueno, también va a tener, bueno, la gravedad viene a ser la aceleración, la altura que va a ser la distancia. Y de esta manera, como tú estás viendo, van a estar implicados ambos movimientos. Tanto el que viene a ser de caída libre como el que viene a ser de MRU. Profe, ¿y cómo vamos a trabajar este tema? Bueno, mire, como te indicaba, como te había dicho ya bastantes veces, tenemos que trabajarlo con ayuda de estos dos temas anteriores, tanto caída libre y MRU. Pero en MRU no había problema. En caída libre, teníamos que ver también caída libre y lo hemos trabajado, tanto con fichas como con su texto. Ahora, les iba a indicar algo al respecto. En su texto, si se han dado cuenta, está de frente como cinemática 2. Y en cinemática 2, yo tengo lo que viene a ser movimiento parabólico y movimiento circular en un solo tema. Y ustedes ya han visto, por lo que era cinemática 1, que si entramos directo a esos problemitas, van a estar con complicaciones, ¿verdad? Ya lo habían visto. Entonces, es por ese motivo que estoy desglosando el tema de cinemática 2 en dos temas. Que uno va a ser movimiento parabólico y el otro va a ser movimiento circular. Así que les he enviado una ficha para poder trabajar en este caso. Pero no te preocupes, que como has visto, terminando las fichas, trabajamos lo que esté en tu texto de todas maneras, sí, de todas maneras. Pero ya con el conocimiento adquirido. Entonces, vayamos ahora sí de lleno a lo que es nuestro tema. ¿Ya? Esa era simplemente una explicación. Era una explicación básica. Bien, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros en este caso en un movimiento parabólico? Mira, en un movimiento parabólico nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. Y uno va a ser la componente en el eje horizontal. Profe, ¿cómo es eso de la componente en el eje horizontal? Como ya te había hablado hace un momento, la componente en el eje horizontal va a estar dada de aquí hasta aquí. ¿Y eso qué es, profe? Eso viene a ser la distancia, ¿ya? La componente en el eje horizontal va a ser la distancia. Y esta distancia, como está, se ubica, ¿no? Horizontal, vertical, ¿ya? En el eje X, si es que quieres verlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo? Que la distancia horizontal, ¿de qué manera yo la voy a hallar? Profe, me dijo que era con MRU. Claro. Entonces, la distancia horizontal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad. ¿Pero qué velocidad? La velocidad horizontal por el tiempo. ¿Correcto? Correcto. Eso es lo que viene a ser la distancia horizontal para el eje X. Teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Que la distancia horizontal está tomada como ¿qué? Como el valor del alcance horizontal. La velocidad horizontal es la componente horizontal de la velocidad. Profe, ¿cómo es eso de la componente horizontal de la velocidad? Pues mira, tenemos que tener en cuenta algo. Cuando yo lanzo la pelotita que va a estar acá, digamos que la pelotita está por este lugar, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esa pelotita? Esa pelotita, si te has dado cuenta, ha estado subiendo y al mismo tiempo ha estado avanzando. Por lo tanto, su velocidad, ¿sí? Va a estar dada para este lado más o menos, porque es con la dirección que se la está lanzando, siempre tangente al recorrido parabólico. Pero, ¿qué ocurre realmente con esto? Esa velocidad va a tener dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. ¿Por qué motivo? La velocidad que va a ser vertical va a hacer que esta pelotita pueda subir, ¿cierto? Y la velocidad que va a ser horizontal va a hacer que esta pelotita pueda avanzar. Profe, pero si la pelotita está aquí y la pelotita está aquí, yo no estaría subiendo, ahora estaría bajando. Claro. Pero también, como te dije,
por este lado, ¿cierto? La velocidad ahora estaría de este lado. Bien, ¿va a haber una velocidad horizontal? Sí, pero ahora va a haber en este caso también una que va a ser vertical hacia abajo. ¿Por causa de qué? Por causa de la gravedad, como ya te había indicado. Son componentes de velocidad que va a tener. Profe, ¿y cómo vamos a ver esas componentes? Eso se va a realizar con descomposición vectorial. No se preocupen por eso. Profe, pero creo que no hemos hecho vectores como debíamos de trabajar. No te preocupes, que vamos a trabajar una parte también de vectores. ¿Sí? Profe, y esto va a venir en la exposición. Ya estoy viendo algunas caritas ahí. Especialmente la de Fabricio, como que no sé qué pasa. ¿Sí? No, estos problemas te vienen para la exposición, ya que la exposición es, como te indico, para el día domingo, así que no voy a ser tan mala gente de mandarte esto para el domingo. Ya, la exposición justamente va a venir de los temas avanzados anteriormente. Bien, entonces por eso te pide la velocidad horizontal. ¿La velocidad horizontal cuál sería? En este caso yo tengo acá la velocidad horizontal, y esta vendría a ser la velocidad en vertical, ¿verdad? Entonces, esta es justamente la que me están pidiendo, la velocidad horizontal. Yo no puedo trabajar directamente con la velocidad que me están dando. No, no puedo hacer eso. Y esto va a estar multiplicado por el tiempo. Profe, el tiempo sí va a ser uno. Claro, el tiempo va a ser el que demore en recorrer hasta llegar a el final. ¿Ya? Bien, entonces eso con respecto a la componente horizontal. Ya vamos a poner acá entonces componente horizontal. ¿Ya? Esta. Para la componente horizontal. Acá. Esta va para la componente horizontal. Bien. Continúo. ¿Cuál va a ser el alcance máximo horizontal? Bueno, mira, el alcance máximo horizontal se va a dar siempre y cuando exista un ángulo de alcance máximo. Y sabemos, yo creo que sabemos todos, que el ángulo para alcance máximo es el ángulo de 45 grados. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero un alcance máximo, se supone de que al lanzar acá el objeto, el ángulo formado debería ser de 45. Si el ángulo es de 45, el alcance, es decir, la distancia recorrida por el objeto va a ser máxima. ¿Por qué, profe? Porque si el ángulo es mayor a 45, el objeto más que todo se va a elevar y va a caer en un punto que no va a llegar al máximo. Y si el ángulo es menor a 45, el objeto va a tener menos tiempo de vuelo y va a caer también antes. El alcance máximo siempre se va a dar por un ángulo de 45. Y cuando tenemos este ángulo de 45, el alcance máximo horizontal, ¿de qué forma se va a dar o con qué fórmula, profe? Ya. Entonces, yo tendría que la distancia horizontal máxima va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Velocidad inicial cuadrado sobre la gravedad. ¿Correcto? Esa vendría a ser mi segunda fórmula a tomar en cuenta. Pero acá, siempre y cuando el ángulo que indicaba, ¿cierto?, sea de 45 grados. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Solo podemos utilizar esta fórmula del alcance máximo cuando el ángulo sea de 45 grados. ¿Correcto? Ahí se va a dar el alcance máximo. Si no, ¿la fórmula me va a servir? No. No me va a funcionar. Vamos a ver ahora en la componente vertical. ¿Ya? Estas son para el eje X. Y ahora vamos a ver fórmulas que se van a dar en la componente vertical, es decir, para el eje Y. Para el eje Y vamos a utilizar bastante, como indicaba, lo que es caída libre. Así que las fórmulas, la mayoría de ustedes ya las conocen. Pero vamos con otras formulitas adicionales. ¿Cuáles? Esto vendría a estar ahora en el eje Y. Bien.
en el eje Y. Primero que nada, nosotros tenemos que saber que, como ya te había indicado acá, vamos a detallar de ladito, yo voy a tener justamente para acá una velocidad. Esta va a ser mi velocidad, ¿cierto? Y voy a tener una componente que va a estar dando hacia abajo y otra componente que va a ser la horizontal. Profe, ¿por qué hacia abajo? Porque justamente estoy suponiendo el vector velocidad que está yendo en una dirección también hacia abajo, ¿correcto? Esta vendría a ser mi velocidad vertical y esta mi velocidad horizontal. Profe, ¿y de qué manera va a estar dado eso? Esto se va a dar, ya que acá va a haber un ángulo de 90 grados siempre, con ayuda de Pitágoras. Es decir, que la velocidad, ¿sí? La velocidad va a ser igual a ¿qué? A la raíz de la velocidad en V vertical, ¿no es cierto? Más la velocidad horizontal al cuadrado. Eso es lo que viene a ser, en este caso, la velocidad total. Si a mí me dan por componentes, yo puedo llevar de esta manera. ¿Sí? Bien. Aplicando Pitágoras. Continúo. Eso, como te indico, es para el eje Y de forma vertical. Continuamos. ¿Qué más, profe? ¿Qué más que yo no conozca en esta parte? Mira, fíjate. Vamos a mandarlo acá a un ladito también esto. Porque también en movimiento parabólico vamos a tener que ver el movimiento semiparabólico. Profe, ¿y cómo es eso de movimiento semiparabólico? Mira. Vamos a verlo, ¿ya? Este gráfico lo voy a pasar aquí abajo, ¿no? Para poder explicarlo. ¿Cómo es eso del movimiento semiparabólico, profe? Mire, un movimiento parabólico se va a dar. ¿Por qué motivo? Porque en este caso el objeto va a tener que ser lanzado, va a tener que subir y bajar, describiendo en este caso una curva. Aparte de eso, que ha recorrido una distancia, ¿cierto? Pero un movimiento semiparabólico, por su nombre nomás, más o menos ya te indica algo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pasa lo siguiente, que en el semiparabólico yo voy a tener aquel objeto, y el objeto va a ser lanzado, y este objeto va a describir este movimiento. El objeto ya no va a subir, el objeto simplemente va a avanzar y caer. Con una velocidad y acá va a caer. Entonces, esto es un movimiento semiparabólico. Y para un movimiento semiparabólico también tenemos que tomar en cuenta algunas cositas. Está bueno, semiparabólico. ¿Qué vamos a tener que tomar en cuenta para semiparabólico? El semiparabólico siempre se va a realizar, primero que nada, como explicaba, desde una altura y va a tener que caer al piso. ¿Correcto? Bien. La componente horizontal. ¿Cómo se va a dar la componente horizontal en este caso? Mira, la componente horizontal prácticamente va a ser la misma de esta. Me indica que la distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Profe, es lo mismo. Claro que es lo mismo, pero si te das cuenta, aquí, al lanzar el objeto, ya tengo directamente la velocidad con la que va a empezar, es la velocidad horizontal. ¿Por qué? Porque esta no tiene una velocidad vertical hacia arriba, no la tiene. Simplemente lo estamos empujando y por acción de la gravedad va a describir esa curva. Así que la velocidad con la que acaba de empezar va a ser la velocidad horizontal, a diferencia del movimiento parabólico, ¿ya? Entonces la distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Primera fórmula que tenemos que tener en cuenta.
Y para la componente vertical, lo que viene a ser la distancia, la altura en sí. La altura va a estar dada por la siguiente forma. Trabajamos simplemente con caída libre también, que viene a ser un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Profe, pero ahí estaría faltando, ¿qué cosa? Ah, si fuera, como te estaba indicando, en caída libre, para los que se están acordando, o tienen tu formulario, que realmente es muy necesario ya para esta parte, se habrán dado cuenta que acá falta lo que es la velocidad inicial, ¿verdad? Velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Es cierto? Sí, profe, es cierto, yo me acuerdo de eso. ¿Por qué no está ahí la velocidad inicial por el tiempo? ¿Qué ocurre? Si te das cuenta, la velocidad inicial para el movimiento de caída libre, ¿cuál va a ser? ¿Tiene una velocidad inicial hacia abajo? No, así que la velocidad inicial va a ser 0. Y 0 por el tiempo me va a seguir dando 0. Es por eso que se la excluye. ¿Correcto? Bueno, y profe, y las demás fórmulas que me dijo de caída libre, ya las tienes. Tú ya las tienes, así que sería por gusto que yo las escriba en pizarra, porque las vamos a utilizar de todas formas, sí. Profe, y las fórmulas de MRU también las tienes, solo era un triangulito. Y es por eso que hemos venido trabajando eso de manera tranquila. Y te decía en cada clase que teníamos de MRU y también de caída libre, que estos temas son necesarios para lo que se viene. Así que por favor, a prestar mucha atención. Entonces, como te indicaba, esto vendría a ser un breve resumen de lo que es el movimiento parabólico junto con sus formas. Te mando la foto para poder continuar. Veamos. A ver. Ahora sí. Bien. Ya envié la fotito de la pizarra, entonces, para poder continuar trabajando. ¿Sí? En la foto, entonces, tú ya vas a tener todo lo correspondiente. Igual, si tienes tu libro, bueno, ustedes no tienen el texto, ¿ya? Ustedes no tienen el texto. Vamos a tener que trabajar con todo lo que te estoy indicando. Profe, si no me acuerdo de alguna de las letritas que usted ha puesto, es deducción. D, ¿qué viene a ser? Distancia. H, horizontal. Y si fuera V, vertical, porque trabajamos con horizontal y vertical. B, velocidad. H, horizontal. Sabemos que T es el tiempo. B sub 0 es velocidad inicial, eso ya lo sabemos. G es gravedad. Allá tenemos componentes de la velocidad, que vienen a ser ¿qué cosa? Velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad vertical al cuadrado más la velocidad horizontal al cuadrado. De allá también tenemos componentes. Distancia horizontal, velocidad horizontal, tiempo, altura, gravedad y tiempo al cuadrado. ¿Ya? Así que no va a estar tan complicado que digamos. Entonces, bien, vayamos a lo que realmente nos corresponde, que viene a ser un problema, ¿cierto? Para que veas la aplicación, en este caso ya, de los problemas. Bien, veamos. Para ustedes, les envié, sí les envié la ficha. Entonces, veamos. Acá, yo también lo tengo. Ustedes se ubican en el problema 1, ¿ya? Se ubican en el problema 1 de esta parte, por favor. Se ubican en el problema 1 de esta parte. ¿Y qué me dice? ¿Ya borró todo esto? Sí, yo ya borro todo.
El problema 1 justamente me está hablando acerca de un movimiento parabólico o de uno semiparabólico. Ah, profe, me está hablando de un movimiento semiparabólico. ¿Por qué? Por el gráfico. Justamente el objeto se está lanzando desde una altura. Bien. Entonces veamos este problema. Y empezamos. Problema número 1. Gráfico. Ahí tenemos el gráfico. Indica que acá tengo un móvil, un objeto, que está siendo lanzado y va a caer justamente por aquí. Me dice que acá está impactado. ¿Ya? Va a tener en este caso la velocidad. Está indicando que acá ha tenido un desplazamiento de 155 metros. ¿Qué más me indica? No me indica nada más. ¿Cierto? Sí, profe, no indica nada más. Entonces, bien, veamos el problema, ya que no me indica nada más. ¿Y qué es lo que me dice el problema? Ah, pues, veamos. El problema me indica. En el gráfico se muestra un proyectil que se lanza de forma horizontal, con rapidez de 31 metros por segundo. Ah, profe, la rapidez viene a ser la velocidad. Claro, entonces yo ya tendría acá que la velocidad es de ¿cuánto? De 31 metros por segundo. ¿Qué más me dice? Determine el tiempo que demora en impactar en el piso. Así que me están pidiendo el tiempo, y lo desconozco. Sé que la gravedad es de 10 metros por segundo al cuadrado, que bueno, la velocidad en este caso es de 31 metros por segundo. Eso es lo que me está indicando. ¿Cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Primero que nada, como te indicaba, yo tengo que trabajar con ¿qué? Ah, profe, si tengo que ver la distancia, tiene que ser la velocidad horizontal. ¿Y cuál va a ser la velocidad horizontal? Profe, ¿tengo que descomponer algo? No, en este caso no hay que descomponer nada. ¿El motivo cuál es? Ya te dije que si tengo un movimiento semiparabólico, la velocidad con la que se va a iniciar todo esto va a ser la velocidad horizontal. Ya está indicado, ¿sí? Es la velocidad horizontal. Así que yo ya tengo acá, ¿qué velocidad? Ah, profe, ya tengo la velocidad horizontal. Si quisiera la velocidad vertical, ¿de cuánto sería la velocidad vertical? Profe, sería 0, porque no hay velocidad. ¿Y va a darse con la gravedad? Sí, pero la velocidad inicial va a ser. Perfecto. ¿Qué puedo hacer yo entonces aquí? Si yo sé ya todo esto y me están pidiendo el tiempo, ¿qué puedo utilizar? Ah, profe, mire, tengo mi velocidad, ¿cierto? Tengo la distancia y tengo el tiempo. Ah, profe, podemos utilizar MRU, que me dice que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Sí. O también la que está en semiparabólico, que es la misma. ¿Qué me está indicando la de semiparabólico? Me dice que la distancia horizontal va a ser igual a ¿qué? Distancia horizontal va a ser igual a la velocidad horizontal por el tiempo. Distancia horizontal, ¿cuánto es? 155, pro. Velocidad, ¿cuánto es? 31, pro. Y el tiempo es lo que yo quiero hallar. 31 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Así que, ¿cuánto me saldría? Me saldría que el tiempo va a ser igual a 5, a 5 segundos. Profe, pero ¿y las unidades? Ya habíamos visto eso antes. Tengo mi gravedad en metros por segundo al cuadrado, metros. Mi velocidad está en metros por segundo, metros. Mi distancia está en metros. Y el tiempo todo está expresado en segundos. Así que el tiempo, lógicamente, va a tener que darme segundos. ¿Ya? ¿Qué, profe, nada más? Solo me está pidiendo el tiempo en este primer problema. Así que el tiempo es de 5 segundos. ¿Correcto? Nada más, profe. Sí, nada más. Profe, pero eso es MRU. Prácticamente es MRU. Sí. Continuamos. Continuamos entonces. ¿Ya? Bien. A ver. Un problemita en el que podamos trabajar.
un movimiento parabólico real. Yo tengo ¿qué problema te he dejado usted? Déjame ver acá. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7. Voy a dejar. El problema 2, como puedes observar, es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Sí, profe, es prácticamente lo mismo, es el mismo gráfico y demás. Entonces, si el problema 2 es prácticamente lo mismo, 4 minutos y me envían el problema. El gráfico, como estás viendo, es el mismo, solo que en vez de una pelotita es un ladrillo. Ya te he explicado de qué manera trabajamos, así que intentemos, solo 4 minutos, ¿sí? Me mandan una respuesta. Les envío la foto de esta parte para que puedan guiarse. Tu solución. Bien, Daniel. Voy borrando esto.
Profesor, ya se ven bien. Ya, reviso. Bien, Liz. Y veamos entonces, ¿ya? Veamos el problemita. Bien. Mira, el problema no está tan complicado, simplemente de que tenemos que trabajar viendo lo que nos está faltando para hallar mi resultado. Profe, en el problema anterior usted me dijo de que podía utilizar la fórmula de allá, que es distancia horizontal es igual a velocidad horizontal por el tiempo. Tengo la velocidad horizontal, pero no tengo la distancia horizontal y tampoco tengo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, primero vamos a hallar el tiempo. ¿Cómo hallo el tiempo? Me están dando el dato de la altura. Y si tú te das cuenta, también tengo fórmula para la altura. Tendría que la altura va a ser igual a ¿cuánto? La gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, como yo tengo aquí la altura, a ver, esto lo voy a contar, ¿ya? Como yo tengo aquí ya la altura es de ¿cuánto? De 125. La gravedad, yo sé que es 10. El tiempo, profe, es lo que yo quiero hallar. Y todo esto va a estar entre 2. Mitad, 1. Mitad, ¿cuánto va a ser? 5. ¿Cierto? Ahora, este 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo al otro lado. Si pasa dividiendo, ¿cuánto sería? 125 entre 5, 25. 25 va a ser igual al tiempo al cuadrado. Entonces el tiempo va a ser de 5. ¿De 5 qué? 5 segundos. Y esta viene a ser mi primera respuesta. Porque si yo tengo el tiempo, ya puedo aplicarlo en la otra fórmula. ¿Cuál es la otra fórmula? Distancia horizontal va a ser igual a velocidad horizontal por el tiempo. Distancia horizontal, profe, es lo que yo quiero hallar. Genial. Velocidad horizontal, 7. 7 metros. Y el tiempo, lo acabo de hallar, profe. Entonces, mi distancia horizontal va a ser igual a 7 por 5, 35. ¿Qué? Metros. ¿Ya? Y quedaría resuelto el problema. Hemos tenido que aplicar MRU, sí. Caída libre, también. ¿Correcto? Y es como te estaba indicando. Me falta ponerle creo que así. Bien. Veamos. A ver. Ya llegó. Perfecto. Entonces, a ver, déjame ver acá. Ver acá. Si el tiempo nos alcanza. Ya. Bueno, chicos, el tiempo yo creo que ya no nos va a alcanzar para poder trabajar más y estaría quedando la tarea. Profe, pero solo nos ha explicado en problemas lo que viene a ser movimiento semiparabólico, más no el parabólico. Y no vamos a poder trabajar el parabólico porque no nos ha recordado cómo es que tenemos que ver las componentes, tanto horizontal y vertical, ya que en un parabólico sí necesitamos componentes horizontales y componentes verticales, ¿cierto? Claro que sí. Entonces, de tarea, les quedan ¿qué problemitas? El problema 3, que es semiparabólico. Problema 6, semiparabólico. Y problema 7, que también es semiparabólico, hasta donde veo. ¿Sí? También es semiparabólico. Son 3 problemitas de semiparabólico. Profe, el problema 4 y el problema 5 ya son con parabólico y no hemos trabajado eso en este momento. ¿Ya? Así que no
no me los trabajan aún, por favor. No me los trabajan aún. Y en la próxima clase, como entramos solo con problemas, empiezo trabajando los que son de parábola. ¿Les parece? ¿Sí? Perfecto, entonces. Entonces solo quedarían los problemitas 3, 6 y 7 para que ustedes me trabajen. Bien, chicos, espero que me hayan entendido lo que les he explicado. Ya en la próxima clase vemos las componentes horizontal y vertical para poder continuar trabajando con lo que viene a ser movimiento parabólico. No se olviden, por favor, que más tardecito, en el transcurso de la tarde, yo les estoy enviando ya las indicaciones junto con los problemitas que vienen a ser la exposición de ustedes. ¿Sí? También voy a indicar ahí, junto con nombres, el número de problema, para que puedan ir preparándolo, para que puedan ir viendo sus exposiciones. Y también recordarles que es del mismo modo que la exposición anterior. De ser posible, lo hacen en un papelote, en la pared, explicando todo, porque ya sabes, es una exposición. Ahora, tener en cuenta algo. Las mejores exposiciones van a tener que ser enviadas al colegio para colgarlas en la página. ¿Ya? Profe, pero si mi exposición es una de las mejores, vas a estar pues en este caso en la página y aparte de eso, como va a ser una de las mejores, vas a tener también mayor nota. Así que te estoy indicando ya de antemano. Profe, ¿para qué me dice esto? Para que cuando mandes tu exposición, por lo menos te pongas, qué sé yo, ustedes que están en quinto, no sé, la polera del colegio o algo, pues, ¿no? Algo distintivo, ¿ya? No te pido que estés totalmente uniformado, aunque si quieres hacerlo, no hay ningún problema. Pero por lo Profesor, menos tener la polera del colegio. Dígame, señorita. ¿lo puedo hacer como hice la otra vez en la pizarra? Por supuesto, si es que cuentan con una pizarra, háganlo con pizarra, no hay problema. Pero para los que no cuentan con pizarra, porque no todos contamos con una pizarra, en un papelote de ser posible, por favor. ¿Ya?